Shabbat Shalom para todos. Estamos una vez más aquí desde la comunidad Surbio Moguén, en Memphis, Tennessee. Traemos el comentario de la Parashá de Baed Hanan, que quiere decir y supliqué. Esta Parashá nos habla sobre la súplica de Moshe hacia Hashem que le permitiera entrar a la tierra prometida. Ya estamos y también nos habla sobre el proceso del Shema, nos trae lo de también las 10 palabras. Esta parasha nos habla de todo eso. En esta porción, Moisés suplica a Hashem porque le permita entrar a la tierra prometida. Nos dice Gabán que suplicó 515 veces para que Hashem le permitiera entrar. Aquí Moisés nos viene a enseñar cómo tenemos que orar, qué es lo que, qué importancia tiene la oración, la plegaria, porque la plegaria es la manera de obtener el favor de Hashem. Cuando nosotros, pero aquí Moisés nos enseña cómo hacerlo, porque a veces no sabemos cómo orar, cómo pedir. Digamos, tú quieres que Hashem te dé un don o algo pero ¿cómo lo pides? Dice, todo lo que, un ejemplo, vamos a ver, ahorita que estamos en el día, Shabbat se llama Shabbat Nachamu, que significa el Shabbat de consuelo. Recordemos, la semana pasada nos tocó el Shabbat, ¿cómo se llama el Shabbat? Shabbat Nassau, que fue cuando estábamos que nos tocó el Tisha B'Av. La semana pasada tuvimos sobre esta semana. Este Shabbat es el Shabbat de consuelo. Recordemos, el Tisha B'Av viene cuando fue el decreto del pueblo de Israel, de Hashem sobre el pueblo de Israel, a causa de los espías, de la negatividad de los espías, cuando vinieron con un mal informe después de salir a espiar de la tierra prometida. Entonces se les dio el decreto al pueblo de Israel que toda la generación que salió de Egipto iban a morir. ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Alguien sabe? 600,000. 600,000 personas. ¿Y cuánto duraron en el desierto? 40 años. Ok, si dividimos esas 600,000 personas entre 40, ¿cuánto nos da? A ver, ¿no? ¿Ah? 40. 15,000. Ok, cada año tenían que morir 15,000 personas. 15,000 israelitas. Dice Gabán que cada 9 de Av, en víspera del 9 de Av, ellos cavaban sus tumbas. Todo el pueblo de Israel, esa generación cavaba en su propia tumba y dormían ahí. Y el que digamos, ellos sabían que 15,000 de ellos iban a morir, pero no sabían quiénes. Que cada año morían 15,000, pero ahora en el 15 de Av, a ver, ¿por qué el 15 de Av es una fecha importante también? Que, bueno, es tu Beav. En esta fecha es cuando se reúnen los jóvenes para
escoger novia o novio, pero tiene otra importancia también. En esta fecha de Tu B'Av, el 15 de Av, fue cuando dejaron de morir los de esa generación. Dice Hagam que el 15 de Av, el último 15 de Av, los últimos 15,000, Hashem les perdonó de esa generación. Dice, ¿por qué? Porque clamaron, rezaron con todo su corazón. Ok, pero viene la pregunta. Dice, entonces, los otros años que pasaron, ¿no clamaban, no oraban por perdón, por misericordia, por Rahamim? También. Pero la diferencia es que ahí, en los otros años, había una esperanza, una vida, una duda de que, bueno, van tantos años, todavía faltan todavía puede ser que a mí no me toque esta vez. O sea, había un nivel de duda de que no creían completamente de que a ellos les iba a tocar. Yo creo que a mí no me toca esta vez. Pero en este último año, y eran los últimos 15,000 que quedaban de esa generación, entonces ahí ya no había duda. Ahí ellos clamaron con todo su corazón, sin dudar en su corazón que ellos necesitaban esa Rahamim del Creador. O sea, ya no había duda de que ellos iban a ser ahí. So que Hashem escuchó su clamor y les perdonó. Y por eso el 15 de Av es una fecha importante para el pueblo de Israel, porque ese día fue el día que ya no murieron más israelitas a causa del decreto que se había hecho en el 9 de Av. Entonces llegamos aquí a este Shabbat se llama el Shabbat de consuelo. ¿Por qué? Porque en este Shabbat ya no murieron más israelitas. Y aparte, esta parashá, Moshe está clamando, nos está enseñando cómo orar, cómo clamar a Hashem, cómo hacer para que nuestra oración sea escuchada. Y dice Hagam que tenemos que orar con propósito, o sea, pedir, pero pedir bien, o sea, pedir qué es lo que quieres y qué es lo que vas a hacer con lo que estás pidiendo. Digamos, pides sustento, ¿para qué quieres el sustento? No vas a decir, Hashem, mándame sustento. Ok, pero tú tienes que explicar para qué quieres el sustento, qué es lo que vas a hacer con el sustento. O sea, es para, ok, hablas con Hashem, necesito sustento porque tengo que alimentar a mi familia, mantener mi casa, ayudar al huérfano, a la viuda, para llevar una vida sin aflicción. Ok, ahí estás tú explicándole a Hashem para qué lo quieres. O simplemente si quieres que Hashem te dé un don de aprender a cocinar o aprender a hacer otra cosa, una manualidad o algo, tienes que explicarte para qué quieres aprender eso, para qué quieres ese don. Tienes que tirarle a Hashem para qué lo quieres. Eso es lo que aquí nos está enseñando Moshe cómo hacerlo. ¿Ustedes creen que cuando Moshe clamó o suplicó a Hashem porque lo dejara entrar a la tierra prometida? ¿Qué le dijo? Hashem, déjame entrar a la tierra prometida, quiero entrar a la tierra prometida, déjame entrar. Él le explicó qué es lo que quería hacer en la tierra prometida, por qué quería entrar. ¿Alguien puede decirme cuál era la razón por la que Moshe quería entrar a la tierra prometida? A ver. Quería evitar que el pueblo se desviara porque había visto lo que iba a pasar, que el pueblo de Israel se iba a desviar y iba a empezar a idolatrar. Entonces él quería evitarlo y también quería estar ahí para la construcción del templo. Es muy cierto. Quería
seguir yendo al pueblo de Israel, porque él, Hashem le mostró lo que iba a pasar con el pueblo, y aquí en esta parasha les dice, porque más adelante dice cuando ustedes hayan tenido hijos y haya pasado varios tiempos, dice, ustedes irán contra otros dioses y entonces Hashem los esparcirá entre las naciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos esparció entre las naciones. O sea, ahora Baruch Hashem, que estamos regresando hay mucho pueblo de Israel que está regresando a la Torah, pero el motivo es porque Moshe quería entrar a la tierra prometida, quería participar de las ofrendas, de todo lo que se hace en Israel, que no podemos hacer en el que no se podía hacer fuera de Israel, cuando estaba el templo. O sea, y para construir el templo, porque él, recordemos, a él se le fue mostrado cómo iba a ser el Mizcán. Entonces, él quería construir el templo de Hashem. Imagínense cuánto, si Moshe hubiera construido el templo, el Beit HaMikdash, ¿cómo hubiera sido ese Mizcán, ese templo? Si así estaba la presencia divina. Ahora imagínense si hubiera sido construido por una mano más digamos, más kadosh. Entonces, aquí viene a decir y les dice, le dice el pueblo de Israel, todo esto es le está dando la instrucción para que ellos no se pierdan, para que ellos sigan en el camino de Hashem. Por eso les dice, ustedes no tienen que mantenerse obedeciendo todos los preceptos y mandamientos que les estoy dando hoy. Por eso les dice, porque para que prevalezcan en la tierra y para que sean sustentados, o sea, para que sean sustentados, para que tengan una buena vida en la tierra. De otra manera, Hashem levantará su ira contra ustedes y los destruirá. Es lo que nos dice la Escritura. Entonces, y dice que no nos hagamos. Bueno, vamos a pasar esto. A ver, mira, ¿me quieres leer? ¿Dónde está? Vale, un poquito aquí del lo ves que nos trae algo aquí. Es de lo que está en verde ahí. Dijo Elohim, yo soy Elohim, quien dejó al lado todas las primeras generaciones y me uní a ti. Yo soy Elohim, que dejó de lado las 7 naciones y me uní a ti. Yo soy Elohim, que te elegí a ti por mi gran amor. Yo te llamé mi hijo, mi siervo, mi amigo, e hice tu nombre como mi nombre. Yo soy aquel que existió antes que fuera creado el mundo, y yo soy aquel que existe después de que el mundo fue creado. Yo soy en este mundo y soy en el mundo venidero. Yo soy Elohim, que hace morir y da vida y cura. Este versículo contiene uno de los preceptos de la Torah: creer en la existencia de Elohim y que Él nos dio la Torah en el monte Sinaí y nos sacó de Egipto. También debemos creer que Elohim gobierna en cielo y tierra y los 4 puntos cardinales. Debemos amarlo y servirlo. No nos encontramos bajo el poder de las fuerzas astrológicas, sino únicamente bajo su dirección. Él nos dijo, yo los saqué de la tierra de Egipto, ignorando las acusaciones de los ángeles representantes de las naciones y quitándoles su grandeza. Yo hice esto para ser para ustedes un Elohim. Dado que Elohim nos sacó de Egipto, debemos servirlo únicamente a Él. Así es. O sea, aquí Moisés les dice que a nadie, a ningún otro Dios deben obedecer más que a Hashem. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos sacó de Egipto, de la tierra de Israel. Él fue el que
el que nos escogió de entre las naciones, no por la grandeza de Israel, sino por el amor de Hashem a Israel. O sea, las otras naciones eran más grandes que el pueblo de Israel. Las otras naciones eran más grandes, más numerosas. Y sin embargo, Hashem escogió al pueblo de Israel como sus hijos y destruyó a todas las otras 7 naciones. Lo que nos está diciendo aquí que Hashem dejó de lado a esas 7 naciones para unirse con el pueblo de Israel. Entonces nosotros como hijos del Elohim viviente, Hashem, nosotros tenemos que servirle solamente a Él, a nadie más. No hay otro Elohim. Eso tenemos que tenerlo presente, porque esa fue la causa de que el pueblo de Israel fuera esparcido, a causa de que se fueron los otros dioses. Se fueron y por causa de, aquí nos advierte también, que no se unan, que dice, no den, dice, cuando vayan contra ellos tienen que destruir completamente sus ídolos, a todos ellos, y no de destruirlos completamente, porque si dejan uno de ellos, o algunos de ellos vivos, ellos se levantarán y los arrastrarán a servir a otros dioses. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Tenemos lo que pasó con Saúl, el rey Saúl, que no exterminó a los amalequitas. ¿Y qué pasó después de ahí? Se le fue quitado su trono a causa de la desobediencia. Pero después de ahí, después de que pasó el tiempo y ya se construyó el templo y vino el rey Salomón y vino y se levantó Roboam y se levantó y se llevó lo que son las 10 tribus, construyó 2, ya no construyeron nomás uno, construyeron 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en pero total fueron 2 becerros los que se construyeron. Permitió el culto a otros dioses. Entonces, y construyó altares para no tener que subir a Jerusalén, para que los otros tribus no pudieran subir, no tuvieran que subir a Jerusalén. O sea que todo eso los arrastró a la idolatría. ¿Y qué pasó? Todas esas tribus que se fueron con Robán fueron esparcidas entre todas las naciones. A causa de eso, a causa de eso andamos en la dispersión, por causa de ir tras otros dioses. O sea, realmente, y aquí Moisés les está advirtiendo, si no se mantienen bajo el mando de Hashem, ustedes perecerán, su ira se levantará y los esparcirá sobre la faz de la tierra. Entonces, aquí, como les digo, otra vez, nosotros tenemos que mantenernos firmes en el estudio de Torah. Dice, no te guíes, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos derechitos en el estudio de Torah. Y dice, también advierte, hay de aquel que le aumente, que le agregue, o hay de aquel que le quite a esta instrucción. O sea, ¿por qué nos hace toda esta advertencia? Porque Moisés ya sabía que si el pueblo se desviaba, se iba a perder.
y le está dando la instrucción para que eso no suceda. Ahorita nosotros estamos regresando. Baruch Hashem, que nos está permitiendo ver la verdad y ver qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos en el camino, ¿verdad? Si nosotros nos desviamos de la instrucción, de lo que nos dejó escrito para llevar una vida conforme a Hashem quiere que vivamos, si nosotros nos desviamos de esa instrucción, nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque es el único camino derecho, es el único camino que nos guía por el buen camino, que nos da buenos principios, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, el camino de la Torah. No tenemos que desviarnos de la derecha ni la izquierda, mantenernos en ese caminar. ¿Por qué? Porque no hay otro. Y también nos habla de la importancia del Shema. El Shema también es muy importante. Dice Jajam que cuando tú dices el Shema, al levantarte y al acostarte, Hashem te da la oportunidad de decir, de hacer Modé Ani al siguiente día. O sea que cuando tú te levantas, dices el Shema y luego lo haces en la tarde antes de acostarte y luego antes de dormir. Son 3 veces. Dices el Shema. Hashem le da la oportunidad de que puedas decir Modé Ani al siguiente día. ¿Y qué es Modé Ani? Dice, te agradezco, Hashem, por regresar el alma a mi cuerpo. Es la importancia de decir el Shema, de tener el Shema. Por eso nos lo dejó escrito el Creador, para que no se nos olvide. Y por eso también lo tenemos en la mezuzá, en nuestras puertas. Y lo tenemos en los tefilín. El que dice, y lo tendrás por señal sobre tu frente, y lo amarrarás sobre tu brazo, y sobre los postes y las jambas de tu casa. O sea, Hashem nos dejó la instrucción para llevar una buena vida, llevar una vida integral, una vida sin aflicción, pero tenemos que esforzarnos, poner algo de nuestra parte para tener eso. ¿Por qué? Porque Hashem ya lo tiene ahí para nosotros, simplemente nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Estudiar Torah y ponerla por obra. No es nomás estudiar, hay que hacer Torah. O sea, digamos, nos podemos poner a leer toda la Biblia, toda la Torah, pero si no la ponemos por obra, de nada nos sirve. O sea, tenemos que estudiar y ponerla por obra también. O sea, yo no puedo predicar un buen juicio cuando tengo digamos, en la quejilá tengo un buen juicio, pero saliendo de la quejilá ya tengo otro juicio. O sea, mientras estoy en la presencia divina, ahí alabando al Creador, exaltando su nombre y todo, ahí soy un corderito, una ovejita, una persona que no quebra un plato. Pero saliendo de la congregación, me llevo la vajilla completa. Así no funciona, así no es. Tienes que ser igual en la congregación, en tu casa y afuera cuando tienes que ser igual. O sea, humilde siempre. Para poder y también poder saber cómo clamar a Hashem, cómo pedir por sanidad. Ok, tengo una enfermedad, voy a decir, Hashem, sáname de esto, sáname, pero ¿qué propósito quieres hacer con esa sanidad? Cuando te sales de lo que estás enfermo, ¿qué es lo que vas a hacer? Estoy enfermo,
quiero sanidad, tienes que explicarle a Hashem para qué quieres estar sano. Quiero estar sano para servirte, para hacer mejor las cosas, hacia el estudio de Torah, para poder estudiar más Torah, para hacer bien a mis semejantes. O sea, no, quiero estar sano para poder ir a asaltar un banco. Pues no, ¿verdad? Quiero estar sano para servir a Hashem más. O sea, eso es lo que aquí Moshe le dice a Hashem: te imploro, te pido, te ruego que me permitas entrar a la buena tierra. Pero ¿qué propósito tenía Moshe para entrar en la tierra prometida? El propósito de él era de guiar al pueblo por el buen camino, así porque por el buen camino, participar de las ofrendas y construir el templo. Él era lo que quería. Pero ¿qué le dice Hashem? Dice, ya para con eso. Miren, cada necesidad, vamos a ponerlo así, cada necesidad tiene, digamos, un número de plegarias. A Moshe, la necesidad que él tenía para entrar a la tierra prometida era de 516 plegarias. Pero él Hashem lo paró a las 515. Dice Abraham que si Moshe hubiera llegado a las 516, Hashem se hubiera visto obligado a concederle la entrada. Pero le dijo, para con eso, Moshe, ya para con eso. Y dice, en la traducción, en algunas traducciones dice, ya basta, como con algo, como que Hashem está enojado o X. Pero lo que Hashem le estaba diciendo, ya, para con eso, no te preocupes, hay algo más grande o algo mejor para ti, tengo algo mejor para ti, ya para con eso. Y ya le dice, subirás al monte y verás la tierra con tus ojos. Y entonces te reunirás con tus antepasados. ¿Y qué pasó después? Recordamos en la transfiguración que se presentó Eliyahu y Moshe. O sea, ¿entró o no entró a la tierra prometida? Moshe. Sí. Entonces, le dice Hashem, tengo algo mejor para ti. Creo que tranquilo. Dice, dale valor, dale fuerza, dale a Yehoshua, porque él será el que lleve a este pueblo y quien repartirá la tierra. Entonces, de ahí Moshe hace la entrega a Yehoshua, y Yehoshua es el que guía al pueblo a la tierra prometida. Entonces, también nos habla de los 10 mandamientos, que ya leyó algo así, de hecho, pero aquí hay algo que nos dice sobre los mandamientos, de que hay, de hecho, en esta para allá, me parece que 437 mandamientos de los 613. Pero vamos nomás a ver los 10, que no nos va a alcanzar tiempo verlos todos.
nos dice que cuando son cinco mandamientos, cinco terrenales y cinco celestiales, pues, o sea, cuando tú transgredes el primer mandamiento, que es, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice, yo soy Hashem, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Dice, no tengas dioses de otros ante mí, no hagas imagen tallada. Cuando haces eso, dice que se te viene en contra el quinto. No existe aquí. Sí. A ver. El quinto mandamiento. No, ¿cuál es el sexto? No matarás. No matarás. El 7 es no adulterarás. ¿Y el 5 cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso no está bien. Ujú. Dice, no robarás. No matarás. Dice, el sexto de los 10 mandamientos es la prohibición de asesinar. Los primeros 5 preceptos tratan de nuestra relación con Elohim y se encontraban en la primera tabla. Los otros 5 que tratan de nuestras relaciones con nuestro prójimo se encontraban en la segunda tabla y existe una correspondencia entre ambos grupos. El primer precepto dice, yo soy el Eterno, tu Elohim, que es un precepto de crear en Elohim y no negará
su existencia, ya que eso será el pecado posible. En correspondencia a esto, en la segunda tabla estaba el precepto de no matarás, porque el asesinato es el peor pecado posible que uno puede cometer contra su prójimo. Ya como el primero, ¿qué dice? No te das imagen ni semejanza alguno de lo que hay en la tierra. ¿Ok? Y el sexto es no matarás. O sea, cuando tú haces lo contrario a lo que está diciendo Hashem, digamos, dice, no te das ni imagen ni semejanza alguna de lo que hay debajo de la tierra y debajo del agua. Y entonces, cuando tú te haces eso, estás aludiendo al séptimo. Se te viene en contra. Al sexto, así sucesivamente. Entonces, por eso es muy importante mantenernos en obediencia. Y esto nos lo dejó escrito, nos fue entregado, estas palabras fueron entregadas desde el monte Sinaí, que fue en Shavuot. Ahí fue donde se entregaron esas 10 palabras. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera una guía y supiera cómo guiarse. Y aquí Moshe les está haciendo un recuento de todo. Dice todo lo que sucedió y todo lo que iba a suceder si no se mantenían en obediencia a Hashem. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estudiar Torah y mantenernos en sus mandamientos. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren añadir algo? Bueno, miren, dice Abraham, Moshe oró 515 veces. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa de que Moshe oró? Hay varias interpretaciones sobre eso, varios comentarios. Uno dice Rashi, que cuando Moshe está orando, fue tan grande su clamor con tanta fuerza que Hashem le ordenó a los ángeles que cerraran las puertas para que no llegara la plegaria de Moshe. Pero era tan fuerte el temblor que no podían cerrarlas. Entonces, aquí en el Mealo de eso explica también que fueron 615, porque son 615 las plegarias que hacen los ángeles diarias. Y también explica que de hecho el nombre de la parashá, que es Baet Hanan, el valor numérico es también de 615, Tikkun de 515. Y el nombre por eso es que Moshe oró 515, a causa de que, como les dije hace rato, cada necesidad tiene un valor de plegarias. O sea,
en una ocasión escuché que dijeron, con una vez que ores, con eso Hashem te escucha. Pero aquí Moisés nos está diciendo lo contrario, que tenemos que ser persistentes en nuestra plegaria. Orar y orar y pedirle a Hashem con propósito. No es nomás una vez. Dice, ¿y cuál es? Dice, ¿en qué tiempo podemos orar? Porque dice Moisés, en este tiempo yo le supliqué a Hashem. ¿Cuál es el tiempo? En el tiempo que está la necesidad, en el tiempo que estás ahí, en este tiempo, ora a Hashem. En este tiempo, ora a Hashem por tu necesidad. Y Hashem te la concederá. Conforme dice, conforme a su voluntad, así oramos. Dice, es bueno orar así, conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque digamos, ok, estamos en TVA y dice, no, pues, digamos, como para los jóvenes, ¿no? O sea, dice, no, pues, yo estoy orando por un marido, estoy orando por una esposa, pero que sea conforme a tu voluntad. Y tú le echaste el ojo a una o a uno, pero tú oras y dices, no, que sea conforme a tu voluntad, pero la voluntad de Hashem no es que tú quedes con ese joven o con esa joven, sino su voluntad es otra. Entonces vienes y te molestas con Hashem y dices, no, ¿por qué no me concedió mi petición? O sea, porque estás diciéndole que sea conforme a su voluntad. Pero, ¿qué creen? Que cuando es conforme a la voluntad de Hashem, todo sale bien. Cuando no es a nuestra voluntad, cuando es a la voluntad de Hashem, todo sale bien. Por eso hay que orar conforme, que todo sea conforme a su voluntad. Porque Él no se equivoca. Él todo lo que hace, lo hace bien. Los que nos equivocamos y bien feos somos nosotros. Entonces, Baruch Hashem porque estamos aprendiendo y le damos toda la a Hashem por permitirnos seguir en su Torah. Y vamos a aferrarnos y los invito a todos los oyentes, todos los que nos están viendo, que estudien Torah. No te va a pasar nada, simplemente te vas a hacer más sabio. Bueno, shalom, shalom. Nos vemos la próxima semana. Que Hashem lo permite. Amén.